Muy buenos días, hoy 3 de mayo del 2020 y agradeciendo la participación que me han dado por parte del presidente doctor Francisco Morales, presidente de Global, así como los amigos de Segunda Oportunidad en este ciclo de conferencias que se vienen dando a partir del mes de abril hasta mayo. Agradezco de antemano todas las atenciones que se me han brindado. El tema que voy a abordar el día de hoy va a ser el estrés postraumático en adolescente. Cabe mencionar tres aspectos. La perspectiva desde que se basará este tema va a ser desde el punto de vista de la violencia, sus alcances y su forma, así como también en la perspectiva de la psicología, tanto forense como la normal. En este sentido, vamos a lo mejor a no concordar con aquellos conceptos que en otras profesiones se tienen, dado que en materia de psicología tiene otras acepciones o connotaciones. Además de que aquí se va a hablar del niño, la niña y adolescentes, dado que en el hecho violento que puede ser originado como trauma puede presentarse en cualquiera de estas etapas. En un primer momento daré el concepto de violencia, la cual se dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, la amenaza contra uno mismo u otra persona, que tiene como consecuencias la generación de un traumatismo, pudiendo ser psicológico, que esto va afectando como un problema en el desarrollo y hasta al punto de llegar a la muerte de la persona. De aquí que la violencia en la adolescencia es cuando hay un ejercicio de poder que no considera al otro como sujeto, produciendo un sentimiento de indefensión extremo que le provoca un trauma. Por tanto, la violencia en el adolescente es producida por un adulto que, al ser referente de autoridad, lo despoja de todo aquel sentimiento de seguridad básica, de confianza en sí mismo y de los demás, causando una afectación en su desarrollo. Esto quiere decir que cuando se presenta un hecho violento que va originado que es originado por violencia, hay una ruptura en el yo interior de la persona, el cual, como lo voy a desarrollar más adelante, va coartando su desarrollo en las etapas de las que va viviendo. Por eso, es la experiencia subjetiva de una persona que se siente que su integridad psicológica está en riesgo, por lo que cualquier evento traumático no se identifica en un evento observable, objetivo y externo a la persona. Esto, ¿por qué? Porque cuando se inflige el hecho violento a la persona, hay una ruptura en el yo interior de la persona, lo cual no puede ser observable por otras personas tangencialmente, cuyas características en el adolescente de este evento en específico va a ser de peligro, en el cual va a haber una gestación dentro de este adolescente niño o niña, la cual va a irrumpir ese desarrollo según la etapa en la que ha sucedido, y el cual va a evitar en el lapso del periodo al que va de ser resuelto. De aquí es que el adolescente, niño, la persona, va a crear una realidad subjetiva, la que él va a adaptarse para poder concebir el suceso o el hecho violento a que fue dirigido.
es cuanto a un evento es capaz de quebrar en el adolescente su primordial sentimiento de seguridad, lo cual debe contener las siguientes características. Primero, se tiene que ver una vivencia de indefensión, es decir, él no puede hacer nada al hecho traumático. Descontrol ante el futuro, es decir, no va a poder ponerse o no va a poder responder a situaciones que se le vayan presentando, ya que por este hecho violento no puede o en sí no tiene la capacidad de responder. Por esto es que él empieza a desconfiar en sí mismo, en cómo poder resolver los problemas que hay. De aquí que la desconfianza en las personas también la va a tener, toda vez que él va a sentir que son las personas ajenas a él las que le pueden provocar o seguir provocando el daño que vivió. Otros síntomas que puede tener el adolescente, el niño o la niña, pueden ser físicos, es decir, pueden tener dolores de cabeza, insomnio, dolor de estómago, o así una evasión de su realidad y estar en un estado depresivo. Perdón. De aquí que se define por aquella situación de vida que afecta su desarrollo teniendo limitaciones en su actuar, las cuales se definen por las reacciones. Estas reacciones se van a dar en cinco momentos. El primero son aquellas imágenes que van a irrumpir en el inconsciente de la persona a la que se le infringió este hecho violento, en la cual va a tener repetitivamente a lo largo de las etapas hasta que se trate y se dé un tratamiento idóneo. Sus reacciones emocionales van a ser agudas, es decir, va a perder ese sentimiento de estabilidad en sus emociones. Va a tratar él de evadir cualquier tipo de riesgo que él presente o que le figure el hecho al que fue sometido, que le originó el trauma. Que esto puede ser con las personas en el contexto de las personas con el que esté, el ambiente en donde esté, los lugares o aquellos objetos que en su momento él alcanzó a distinguir y que le recuerdan ese momento traumático. Siempre va a estar en un estado de alerta permanente, es decir, él ya no va a estar tranquilo en su vida y va a sentir siempre esa inseguridad y esa angustia de que le va a producir algún daño. Por lo tanto, él va a tener reacciones exageradas que no van a ser común a las de los demás por cualquier situación, evento, porque él va a estar previniendo que en cualquier momento se va a hacer nuevamente el hecho violento. Por lo que el trauma es algo subjetivo, al no estar centrado en un fenómeno objetivo externo, dando como resultado el no estar dentro de un cuadro clínico, ya que en los adolescentes pueden o no presentar el estrés postraumático al sufrir una victimización ni alguna sintomatología. Esto quiere decir que al no verse tangencialmente el problema del hecho generador de la violencia y que está se presenta dentro de la persona, aunque el mismo hecho en varias personas se haya suscitado, cada uno va a dar o no síntomas y va a reaccionar conforme a su desarrollo, a la etapa del desarrollo, por lo cual no se debe encuadrar en ningún tipo de trastorno, sino al contrario, se tiene que ver a través de la violencia como base generadora del hecho violento
y también, como se hablará más adelante, del conocimiento de las teorías del desarrollo de la persona, que en cada etapa es distinto e infiere indirectamente en cada uno de estos. Desde esta perspectiva y conociendo la experiencia del hecho violento del adolescente que originó el trauma, facilitaría por último conocer el carácter multidimensional del desarrollo para la consideración de la noción para evaluar la situación del adolescente. Esto, como ya lo comenté, es conocer o apropiadamente aquellas nuevas doctrinas, aquellos nuevos conceptos, aquellos nuevos material, dado que esto ha evolucionado y ha tenido grandes cambios dentro de las sociedades en el cual se pretende utilizar. Por eso, en un primer término, es necesario esclarecer que entendemos al desarrollo como multidimensional. Esto quiere decir que representa un proceso complejo que comprende áreas capaces de ser delimitadas, las cuales son el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Y no obstante, al estar siempre en la interconexión, no pueden ser analizadas por separado, por inferir y concluir sobre el comportamiento. Esto nos lleva a que en el desarrollo todas estas áreas o dimensiones no se pueden tratar individualmente, porque van encaminadas una con la otra. Y por lo tanto, si nada más se hace se investiga respecto de una dimensión, quedaría inconcluso el diagnóstico a presentar del hecho violento y se podrían equivocar al dar un tratamiento inadecuado a la persona, o niño, niña o adolescente a la que se le infringió el hecho violento. De esta forma, en cómo se constituye y se desenvuelve un individuo, si bien comprende aspectos generales humanos, se configura de manera única en la relación a la integración e interdependencia de estas áreas o dimensiones del desarrollo. El carácter multidimensional implica el estudio, comprensión del fenómeno humano. Exige tener presente que cada teoría de desarrollo representa una ventana de abordaje. Ninguna teoría por sí sola es suficientemente amplia para explicar todas las variables interrelacionadas involucradas en la constitución del ser humano en relación a la violencia y su impacto en el desarrollo. Exige una mirada de análisis multidimensional que logra explicar los porqué del desarrollo para luego inferir sobre el porqué de un comportamiento. Esto, como se dice, es la segunda parte que se tiene que estar en conocimiento sobre el desarrollo y estas nuevas teorías que se han estado creando y que atienden a la multidimensionalidad que abarca el desarrollo, verlo desde todas las variables que se presentan para poder dar un verdadero diagnóstico. En este modelo se crea el modelo constructivista, que infiere los siguientes principios. 1. En donde la interacción del individuo con el medio. 2. La experiencia debe ser previa, acondicionadora del conocimiento a construir. 3. La elaboración del sentido en el mundo de la experiencia. 4. La organización activa. 5. La adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. En este modelo existen varios autores, de lo cual yo les hablaré acerca de dos. Uno es Jean Piaget, el cual desarrolló una teoría general sobre el desarrollo, el cual nos explica que él ve el desarrollo psíquico que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta. Es comparable al crecimiento orgánico, al igual que este último consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, caracterizado
por el final del crecimiento y la madurez de los órganos. Así también, la vida mental puede concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final, representada por el espíritu adulto. El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo, una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estadio de equilibrio superior. De aquí que Vygotsky nos dice, que es el otro autor del que les voy a hablar, que se contrapone o que difiere de la teoría antes expuesta, y él nos dice que para comprender el desarrollo infantil se trata de un modelo de aprendizaje sociocultural en el que el desarrollo y aprendizaje interactúan, planteando que el aprendizaje es un factor del desarrollo. La conquista del aprendizaje se explica como las formas de socialización. Entiende al hombre como una construcción más social que biológica, en las funciones superiores con la consecuencia del desarrollo cultural que comprometen el uso de mediadores. Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales. Una, que son inferiores, que son aquellas determinadas genéticamente condicionadas por lo que se puede hacer. Aquí se habilitan conductas limitadas. Y dos, las superiores, que éstas se adquieren y desarrollan a través de la interacción social, que disponen en formas específicas y que harán surgir las posibilidades en cada uno de estos individuos. De aquí la diferencia de estas dos teorías es una, que Piaget lo da desde su percepción genética y evolutiva, desde cuando uno nace hasta cuando uno va a pasar por cada una de las etapas y se convierte adulto, de la cual siempre es el reconocimiento mediante los objetos y la construcción de su entorno, pero sobre la vivencia y la etapa en la que está. Y para Vygotsky, lo que él representa es que nos dice que el desarrollo se va a basar en cuanto a su entorno sociocultural, en cuanto a lo que a ellos le deciden. De aquí que los conceptos centrales de estos autores para Piaget nos dice que son esas etapas de desarrollo en la cual va a ser formada por esquemas, va a tener una estructura en la cual va a estar organizada, en la cual el sujeto, adolescente, niño, va a tener una adaptación de las situaciones que se le vayan presentando. Asimismo, va a poder asimilar todas estas informaciones que va recibiendo para poder llegarlas a acomodar en su yo y poder tener un equilibrio en su persona, y esto lleve a un buen desarrollo en cada una de las etapas que está viviendo. En cambio, para Vygotsky, él nos dice que son funciones mentales, que son aquellas habilidades psicológicas que presenta el niño, la niña o el adolescente, en la cual siempre va a haber una zona de desarrollo próximo que va cambiando en las fases de cada una de las etapas en que va evolucionando. De aquí que se va a dotar de herramientas psicológicas al sujeto, para cual él va a obtener la oportunidad de mediación con todas estas informaciones. De aquí que los autores dan elementos para poder dar un mejor diagnóstico en la problemática del hecho generador del trauma a través de las teorías de desarrollo del adolescente, por lo que se obtendrá el mejor tratamiento y en particular en cada caso. De aquí es como lo venía planteado desde un inicio. Primero, se tiene que conocer el hecho generador, que es la violencia, tomado como base. Segundo, que sea un hecho que inflija violencia y que sea considerado o que le repercuta como trauma. Segundo, se tiene que tomar estas nuevas teorías, conceptos del desarrollo de la integridad del niño, niña y adolescente, para poder
diagnosticar en qué momento se da la ruptura por el hecho violento y poder atender para saber en qué tiempo y cuánto tiempo lleva la persona en conflicto. De aquí también que no se tiene que tratar, como se ha mencionado, como un cuadro clínico, toda vez que, como se ha dicho, pues hay personas que, aunque sufrieron el mismo tipo de hecho, lo manifiestan de diferentes maneras, por lo cual tienen que hacerse otros nuevos planteamientos apoyado en estas teorías, asimismo como de la base que es el hecho generador de la violencia, llamado trauma. De aquí que para ver la situación traumática en el hecho, se tiene que ver desde 7 puntos. Uno, como ya lo he mencionado, no es un cuadro clínico el hecho en el que ha sido violentado al individuo, puesto que puede ser asintomático o no asintomático, o de aquí de venir varios síntomas de otro tipo de trastorno, en el cual te tiene que basar en el desarrollo y en el medio en el que fue producido. Otro es la experiencia subjetiva, es la experiencia que él tomó por parte del hecho violento y que fue partícipe y en el cual trae ese conflicto en su yo interior. De aquí que se tiene que ver desde el punto de vista de su percepción, desde la emoción, desde su conducta y en el contexto en que fue originado el hecho violento. De aquí que no sirve el test del tratamiento de estrés postraumático como indicador, puesto que puede tener o no síntomas de este trastorno de estrés postraumático. De aquí que también que tenemos que saber el acto violento o trauma, que fue el original, lo que originó el problema, ya que hay que atenderlo desde el punto de vista de que no es un fenómeno externo, sino interno, algo que no se puede ver y no puede ser tangible. De aquí que tenemos que enfocar y puntualizar que el trauma no es igual a un síntoma típico, puesto que pueden ver varios factores y varios síntomas que se pueden dar. Por lo cual, aquí en esta detección se tiene que hacer en 4 rubros. Primero, se debe especializar a los individuos que van a intervenir en este diagnóstico y en este tratamiento para la persona a la cual se le ha hecho un acto violento que ha sido transformado en un trauma. Segundo, se tiene que partir desde la violencia y de aquellas teorías de desarrollo para poder comprender el comportamiento y el momento en que se da la violencia. Además, se debe tener los conocimientos sobre la violencia y todos sus efectos y alcances que pueda tener. Esto tiene que estar enmarcado en una mirada integral y específica, pues como ya lo dije, aunque se dé el mismo hecho en varias personas, cada persona se debe que tratar en específico, porque cada persona representa o se da el hecho distinto o manifiesta, mejor dicho, su síntoma distinto que los demás, y que a veces no se puede ver o no presenta en el momento un síntoma, sino que puede tardar hasta años o en sí nunca manifestarse un síntoma, y que esto no quiere decir que no fue víctima del hecho traumático o del hecho violento. De aquí que se puede decir que como ejemplo y en esta parte se dan de 2 maneras, uno privado y uno público. El privado es aquel que de aquella persona que pudo tener el hecho violento de la niñez en su etapa de niñez o adolescente, que por temor,
por pena no haya exteriorizado o no haya dicho el hecho violento a que fue expuesto o que sufrió por parte de un agresor, y que lo tuvieron que llevar por los cambios que tuvo los familiares o los encargados en este aspecto, que estaban bajo su guardia, custodia o bajo su cuidado, y que lo llevan con un especialista para saber el porqué de su actuar, es cuando se tiene que ver esta parte, atender en qué momento se dio el hecho violento y poder darles un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. De aquí que también en lo jurídico, y que eso respecta también a la conciencia en todos los abogados, jueces, magistrados y los que devienen de este problema, que al momento de ellos ver en la prueba de este test postraumático y hacérsela al niño, niña o adolescente, que no sea solamente el test postraumático, porque como ya se han inferido y ya se ha dicho, eso no representa que pueda tener algún síntoma, sino al contrario, tiene que ordenar en ese momento que el examen o la búsqueda del hecho generador de violencia, cuándo se dio y qué síntomas o qué no síntomas ha presentado, y qué parte en el cual fue irrumpido el desarrollo de esta persona. También es claro que el Estado tiene que proponer, ante esta dinámica que México ya se encuentra desde el año 2005, aquellos modelos públicos o programas públicos de prevención, y que no deje aparte al libre albedrío o que se desentienda de esta situación, que por derecho humano le corresponde al Estado dar esas directrices y estar siempre en protección, dado que es de interés público, al niño, niña y adolescente, en la violación de estos derechos que tiene como humano, y que por su capacidad de desarrollo todavía no es sujeto de alguna condición de encomienda o de delito. Es por eso que nosotros, como profesionales en estas materias, aunado apoyado con otras materias o con otras profesiones, tiene que verse desde una visión integral, no nada más de un aspecto jurídico, porque si no estaríamos como siempre en estas lagunas que no se atiende, por decir, desde un ámbito social, trabajo social, desde la psicología, desde la sociología también, para saber desde dónde viene el problema y cómo ha evolucionado, o cómo plantarlo y meter las políticas públicas para poder cubrir con este problema social y darle solución, atendiendo siempre a los estándares internacionales que también somos sujetos y que ya están vigentes dentro de nuestro país. Por lo cual, con esto concluyo mi presentación, dando nuevamente y reiterando mi agradecimiento a Global 4T por conducto de su presidente Francisco Morales, así como los amigos de Segunda Oportunidad, que me dieron la oportunidad de realizar este tema en este día. Por su atención, gracias.